El tejido conectivo especializado cartílago, sus características: avascular, sin inervación, ausencia de vasos linfáticos, nutrición por difusión. La matriz es un gel coloidal muy firme que contiene agua. Es capaz de funcionar como estructura de sostén y la presencia de sus fibras le da cierto grado de flexibilidad. Su origen: neuroectodermo en la cabeza y cuello, mesodermo en el resto del organismo. Las células de la cresta neural van a invadir el aparato branquial o faríngeo, dando estructuras importantes derivadas del ectomesénquima. Las tres capas germinativas, el ectodermo, el mesodermo, también llamado mesénquima, dará origen al cartílago en la mayor parte del cuerpo. Y la tercera capa, el endodermo. Las células mesenquimatosas darán origen al condroblasto. El cartílago, al igual que otros tejidos conectivos, está formado por la matriz extracelular, la cual contiene fibras de colágeno y elásticas que aumentan la fuerza tensil y adaptan al tejido a las necesidades mecánicas de las diferentes regiones del organismo. Y el segundo elemento, la sustancia fundamental. Su otro componente, las células. Vemos las células y la matriz extracelular como forma a nuestro cartílago. La clasificación de cartílago se basa en las diferencias en el tipo y la abundancia de las fibras incorporadas a la matriz, y se reconocen tres tipos: el hialino, el elástico y el fibroso. Aquí observamos un esquema del cartílago hialino, su matriz, sus células y su pericondrio. Del griego hialos, que significa vidrio, masa translúcida, blanco-azulosa, semitransparente, el más abundante del cuerpo, formado por colágeno tipo 2, hasta el 40% de su peso seco, y otros tipos como el 9, el 10, el 11 y el 4. Su otro elemento, los proteoglucanos, como el agrecano, en su mayor parte. Asimismo, queratán sulfato, condroitín sulfato 4 y 6 y glucoproteínas multiadhesivas como la ancorina C2, la tenasina y la condronectina. Tenemos entonces 4 variedades: el embrionario, el cartílago articular, el cartílago de crecimiento y el cartílago hialino postnatal o del adulto. El cartílago embrionario, a partir del mesénquima,
las células se hacen redondas y se agrupan de manera compacta, diferenciándose en condroblastos que secretarán la sustancia intercelular y las fibras que componen a la matriz cartilaginosa. Los llamados centros de condrificación o núcleos cartilaginosos, al quedar completamente rodeadas, se transforman en la célula madura. El condrocito, gran capacidad de crecimiento, el cual se realiza de dos maneras distintas, la intersticial y la aposicional. Las células a menudo son aplanadas y rara vez se observan nidos celulares. En el molde cartilaginoso y en su pericondrio, que se encuentra en la periferia, servirán posteriormente para la formación de los huesos mediante la osificación endocondral. Tipo de cartílago más abundante en la etapa embrionaria y en la fetal, formando parte de su esqueleto. El cartílago articular. En la superficie, los condrocitos son pequeños y aplanados, paralelos a la superficie, mientras que en la profundidad son grandes y más redondeados, aislados o en grupos isógenos. En la parte más profunda, los condrocitos son redondeados y se disponen en columnas perpendiculares a la superficie, al igual que las fibras de colágeno, pero éstas se doblan al acercarse a esta y adoptan un curso paralelo. La capa de cartílago calcificado más profunda se ubica sobre la corteza ósea compacta de la epífisis subyacente. Se nutre por difusión del líquido sinovial. El cartílago de crecimiento, formado también por cartílago hialino. Ahí se observan los condrocitos ordenados en columnas, el cual será sustituido por hueso en su extremo cercano a la diáfisis. El cartílago hialino del adulto o postnatal. En la sustancia fundamental gelatinosa se encuentran las fibras de colágeno rígidas en forma de fibrillas submicroscópicas. Tienen casi el mismo índice de refracción estos dos elementos, por lo cual no se observa en ellas en las preparaciones de material fresco. Material geloide muy hidratado, del 60 al 80% del peso neto es agua en la matriz intercelular. Permite que difundan con facilidad sustancias nutritivas
metabolitos, gases, entre los elementos que componen al tejido cartilaginoso y los capilares. La resistencia a la compresión de este gel hidratado y la resistencia al estiramiento de las fibras de colágeno incluidas en él explica la gran resistencia y las propiedades de amortiguación. Sus células. Las células condrógenas derivan de las mesenquimatosas ausadas. Pueden diferenciarse en condroblastos y células osteoprogenitoras. Los condroblastos aislados en pequeños espacios denominados lagunas ovoideas con su eje longitudinal paralelo al eje longitudinal del cartílago, citoplasma basófilo, retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado y aparato de Golgi. Los condrocitos. Con la técnica histológica se contraen y no ocupan el espacio total de la laguna. Contienen menos organitos, como el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi. Tienen la capacidad de división a pesar de ser la célula madura, formando los grupos isógenos para el crecimiento intersticial. El pericondrio se encuentra rodeando al cartílago, cuenta con dos capas, una interna, condrógena, donde se encuentran las células condrógenas que se diferencian en condroblastos. Estos producirán la matriz extracelular cartilaginosa y con ello el crecimiento aposicional. La externa, que cuenta con nervios, vasos sanguíneos y linfáticos, fibroblastos y fibras de colágeno tipo 1. Se localiza en los cartílagos costales para unir las costillas al esternón, cartílagos nasales, en las paredes de la vía aérea para darle rigidez como en la laringe, bronquios, y aquí observamos un corte transversal de la tráquea con su anillo incompleto en forma de C con sus elementos que lo conforman. El esquema de cartílago elástico, sus células, sus fibras y su pericondrio. Sus características: condrocitos más abundantes y de mayor tamaño. Observamos rodeados por la matriz territorial intensamente basófila, entre ellos la matriz interterritorial menos basófila y su pericondrio.
Contiene colágeno tipo 2 y una red densa de fibras elásticas, ramificadas, anastomosadas y láminas interconectadas de material elástico, el cual se va depositando paulatinamente hasta encontrarse en mayor cantidad, lo que le proporciona mayor flexibilidad, siendo esto lo característico. La técnica de orseína o reorcina fucsina se utiliza para teñirlas. Contiene los mismos elementos que el cartílago hialino. Se localiza en los lugares donde se necesita sostén y flexibilidad, como el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, la trompa faringotimpánica, en algunos cartílagos laringeos, como la epiglotis, corniculados, uniformes y aritenoides. Aquí tenemos un esquema de cartílago fibroso, también llamado fibrocartílago, sus células y su matriz extracelular formada por fibras y sustancia intercelular amorfa como cualquier tejido conectivo. Sus células dispuestas en hileras, los condrocitos, también llamados fibrocitos, separados de gruesos haces de colágeno tipo 1 en disposición regular, esto es, paralelas, carece de pericondrio, se encuentra en los lugares donde se necesita apoyo firme y fuerza tensil, como en los discos intervertebrales, rodeando a la fosa glenoidea del hombro y del acetábulo, en los discos interarticulares de las articulaciones esternoclavicular, acromioclavicular y temporomaxilar, en la sínfisis del pubis. También lo podemos encontrar en los tendones y ligamentos. En el examen vamos a contestar tejido conectivo especializado, variedad, cartílago, elástico, estructura señalada, grupos isogénicos, condrocitos.